en el live. Perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Este es un evento más de la plataforma Justicia Espacial que está siendo auspiciado por la Fundación Clave, Agencia de Espacios Comunes, Entrenos Atelier y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas. Les damos la bienvenida al cuerpo docente. Soy yo, Mike Smith, el profesor Alonso Gamboa, y el profesor Cristian Álvarez de la Universidad Veritas, y también las editoras asociadas, adjuntas de la plataforma, Alejandra Fernández y Alexandra Valverde, quienes también están siendo parte de la experiencia académica en Veritas como docentes, y el arquitecto Iván Delgado, que es el director de la Escuela de Arquitectura, y nuestros estudiantes de la plataforma Justicia Espacial. Para el día de hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Alejandro Hayek, arquitecto, gran amigo. Literalmente es un ciudadano del mundo, andado por muchas partes, y les voy a leer un poquito sobre su biografía. Alejandro Hayek Kohl, Venezuela, es arquitecto y conferencista en la Universidad de Umeå de Suecia, especialista en infraestructura cívica y ingeniería social. Se graduó con honores del máster en diseño arquitectónico de la Universidad Central de Venezuela. La investigación de Alejandro Hayek examina las relaciones entre paisajes públicos, ecologías postindustriales y políticas de gobernabilidad en su red. Su trabajo explora las innovaciones sociales que integran la ciencia, la cultura y las inteligencias locales. Sus proyectos se desarrollan en la intersección entre diseño, artes e ingeniería, centrándose en técnicas híbridas, tecnologías derivadas y componentes de construcción a través de recursos humanos y materiales. Sus principios declaran la arquitectura como un cambio logístico de eventos que eventualmente se transforman en un aparato complejo, una coreografía urbana como retorno consciente y consciente a la industrialización. Profesor invitado en el programa Erasmus del Máster de Cooperación Internacional de Arquitectura de Emergencia Sostenible en la Universitat Internacional de Cataluña, España, y la Universidad de Grenoble, Francia. Artista invitado en la Universidad de las Artes de Tokio, Japón, y el espacio de Liga Arquitectura con el apoyo de la Fundación Graham, México. Artista residente en la Universidad de Monash en Australia, y la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Recientemente fue invitado a Mextrópoli 2018, Festival Internacional de Arquitectura de la Ciudad de México. Como las personas que hemos tenido en la plataforma, amigo entrañable, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de darte la palabra, vamos a hablar muy brevemente sobre una introducción a lo que nos interesa hablar, ¿verdad? Somos una plataforma que lo que promueve es un ecosistema de aprendizaje, que promueve agencia, intercambios comunitarios, multisectoriales y a través de las disciplinas. Nos pueden seguir en www.justiciaespacial.com y en nuestras redes sociales. Proponemos justicia, participación activa, solidaridad empática y compartimos propuestas. Creemos en estos principios. Para hoy vamos a hablar de procesos de investigación espacial. Dentro de lo que hemos venido conversando a nivel teórico, esta conceptualización de las espacializaciones, por un lado Lefebvre, que habla sobre esta acción o producto, que es una producción espacial que viene desde lo percibido, lo vivido y lo concebido. Y por otro lado, Foucault nos habla más sobre el realizado en el imaginando, pensamiento sobre el espacio, en donde nos evoca este concepto súper valioso de las pequeñas tácticas del hábitat, donde hay acciones de poder, de conocimiento, de espacio, y que derivan esta conceptualización de las heterotopologías y los efectos que tienen sobre el espacio. Creemos en la hermenéutica como acción, un poco parafraseando personajes de lo que es el Participatory Active Research o la investigación activa participativa, donde verdaderamente la hermenéutica es la excusa perfecta a nivel conceptual para poner en práctica, de darle sentido a las cosas. Al día de hoy, en este proceso de justicia espacial que hemos venido trabajando con perspectiva de género, estamos trabajando para estos días, estas semanas, procesos de aproximación al espacio sobre escenarios existentes. Y por aquí algunas imágenes del trabajo del estudio de arquitectura de Dominique Coulon en Estrasburgo. Imágenes que producen y hacen estas aproximaciones al territorio, aproximaciones que nos permiten de alguna manera ir boceteando, ir trabajando, ir espacializando cuáles pueden ser estas situaciones prototípicas que de alguna manera alimentan esta dialéctica entre lo que es la construcción socioespacial.
y cómo esta dialéctica o esta construcción genera distintas posibilidades, distintos ámbitos de manifestaciones de apropiación del espacio. Y estas apropiaciones del espacio que van en sintonía de lo que andamos buscando. Cómo minimizar las formas de opresión, o por ejemplo las 5 formas de opresión de Iris Young, y más bien revertirlas, y a través de esta exploración espacial podemos aterrizar sobre un contexto lo que estamos visualizando, y de paso esto se convierte en una herramienta muy poderosa tanto para co-crear una narrativa desde el trabajo meramente de la praxis profesional o académica, pero también en vinculación y en sintonía con las comunidades con las cuales decidimos trabajar o que nos permiten trabajar con ellas. Entonces, ahorita estamos en una parte instrumental, en una parte que digamos, la técnica es libre, pero sí nos tiene que evocar o nos tiene que guiar hacia esas transiciones de cómo podemos dialogar con el espacio, cómo podemos especular, cómo podemos intervenir. Ahorita estamos trabajando el tema de justicia espacial con perspectiva de género en el ámbito de la movilidad. Entonces, por aquí podemos ir viendo imágenes, en este caso, creadas por Urban EAFIT, ¿verdad? En Medellín, para los proyectos urbanos integrales o proyectos con municipalidades de manera integral para manejar temas de movilidad. Desde la hermenéutica hay procesos de participación y darle sentido a las cosas. Es algo que nosotros, al menos en la práctica aquí en Costa Rica, por ejemplo, con Entre Nos Atelier, trabajamos estos procesos donde primero se hace esta indagatoria, este trabajo activo en el campo con las personas, con las comunidades, que permiten generar agencia, un empoderamiento para presentar estas ideas que son patrones sobre el espacio, que se articulan, se espacializan, se aterrizan sobre un territorio y se validan. Entonces, insistencia en la herramienta anterior que vimos, ¿cómo podemos llegar a espacializar esto? ¿Cómo podemos romper los típicos flujos de trabajo de un design template, ¿verdad? O de un diseño machotero que nada más se fija en la economía de esto, lo más barato, lo más rentable, y más bien cómo las comunidades pueden formar parte de estos procesos de manera activa, y cómo una pieza de infraestructura machotera más bien puede pasar a algo más significativo para una comunidad, hasta con el mismo presupuesto, y duplicando áreas, y en ese sentido compartiendo experiencias. ¿Cómo podemos pasar entonces de esto, de aportar y generar valor? Y para esto aquí tenía un ejemplo de urbanismo táctico que se llama Las niñas y los niños vamos primero, de cómo también uno puede prototipar en tiempo real situaciones sobre el espacio que permite tener aproximaciones, tal vez no son de costo elevado, pero es lo mismo, es casi que pasar de una maqueta a escala 1.50, 1.20 a 1.1, ¿verdad? Para poder también poner en perspectiva y en valor situaciones sobre el espacio. Y esto es algo muy encomiable del urbanismo táctico, que sí está más bien digo, urbanismo táctico que tiene que estar enraizado en las comunidades. Lastimosamente, a veces estas prácticas se hacen, se ejecutan y en cuestión de horas pues no tuvieron una reflexión o un arraigo significativo, ¿verdad? Y no se trata de eso, se trata que esto verdaderamente promueva laboratorios urbanos, comunitarios, que permitan hacer esta investigación de la espacialidad, procesos de investigación en el espacio. Entonces, para hoy tenemos al estimado Alejandro Hayek. Hermanos, todo tuyo el espacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros y adelante. Gracias, Michael. Voy entonces a compartir pantalla a ver si todo funciona bien. A ver si... No me está dejando compartir, a ver. ¿Dónde le estás dando? ¿Le diste en el cuadrito con la flecha, el de Share Content? Ajá. Y ahí te sale la opción como de desktop. ¿Le diste esa? Se queda... No sale nada. Se abre... no puedo ver esto. A ver. A
Y sí está habilitado, ¿verdad, Alonso, para compartir? Sí, correcto. Sí está, ¿no? Mm. A ver. Mm. Sí, sí está habilitado. Sí está, ¿cierto? Ujú. A ver. Mm. Déjame volver a entrar, ¿ok? Que me dice que tengo que entrar otra vez. Ya. Dale, no hay problema, dale. Nah. Mientras tanto, les voy a contar un chiste. Ahí sí. ¿Qué será? ¿Qué será? Qué raro, ¿verdad? Y hemos tenido este problemita la Sí. vez pasada. Mm, Waiting Lobby, Alejandro, vamos a ver. Ahora sí, Alejo. Ok, a ver. Ajá, ahora sí. Ok, aquí ven mi pantalla, ¿cierto? Estamos viendo, sí, sí, Sí. sí. Ok, me voy a apagar esto. Ok, aquí ya. Se está viendo, ¿no? ¿Cierto? Sí, ¿Se ve bien? sí, ahora sí. Sí, correcto. Perfecto. Ok, ya. A veces se queda pegadillo, no te está pasando ahorita, pero nos ha pasado con otros speakers que se queda pegado. Si eso sucede, yo te aviso, ¿está bien? Perfecto. Ok, voy a apagar aquí la Listo. cámara, chicos, para estar más concentrado aquí en las imágenes. Ok, pero. Dale, dale. Ok. Esto debería funcionar aquí. ¿Cierto? Ahí estamos. Bueno, revisando un poco estos casos de proyectos que de alguna manera han construido una suerte de memoria urbana para nosotros, pero también memoria colectiva y una forma como de participar en un proyecto que se construyó con tiempo más que con materiales. Eh, pues en un momento comenzamos a pensar que la idea de construir estaba completamente ligada al tiempo, pero no como una suerte como de eficiencia constructiva, sino de entender que el tiempo era la forma de construir legado. Y el legado era la única manera en que la infraestructura pública pase de generación a generación, sino que se vuelvan instrumentos o suelos urbanos o intervenciones que en el caso en el que estábamos interesados nosotros particularmente eran hacer que esas acciones de empoderamiento comunitario o acciones iniciales para entender cómo operar sobre la ciudad eventualmente se convirtieran en una suerte como de políticas o al menos algunos ejemplos de transitorios de cómo experimentar colectivamente la transformación de un lugar. Y eso entonces tenía que ver con construir más allá de infraestructura, sino construir una red de relaciones que eventualmente pudiesen sostener las dinámicas que el edificio demandaran. Y ese fue el caso de la sala multipropósito del barrio Manicomio, que además es un barrio muy particular porque es uno de los primeros barrios o asentamientos informales o asentamientos de crecimiento espontáneo, como lo podamos llamar, que
y uno de los primeros barrios que numera sus casas y las vuelve parte del grid urbano, o sea, como de la trama urbana, y pertenece a Caracas, ¿no? Es decir, como en el momento en el que el barrio, siendo una estructura informal, se numera por primera vez, y esas parcelas, o ese parcelamiento, o esa forma de organización eh, muy distinta al grid de la ciudad, se vuelve eh, formal para la propia infraestructura municipal. Y en ese caso, siempre pensamos que dónde operar, llegar a operar, tenía que ver también construir una memoria urbana. Y este sitio es donde está la sala multipropósitos de Manicomio. Digamos, es una obra que opera sobre una ruina urbana. O sea, en realidad, lo que conseguimos era lo que digamos, era una cierta infraestructura posible, pero básicamente entendimos que había un proyecto anterior a nosotros. Y eso es algo que ahora podemos notar cuando la última vez que estuvimos ahí, que fotografiamos y vimos la energía de ese lugar y un poco lo que todo el edificio o esta pequeña pieza había traído, nos hizo también pensar y reflexionar todas las discusiones con la comunidad respecto a traer de nuevo a la vida un proyecto que inicialmente había sido abandonado como obra pública, como obra de Estado, pero había quedado todavía en la memoria de los ciudadanos de Manicomio. La sala es una sala multipropósito y tiene una agenda compleja, es decir, tiene una periodicidad bastante como densa, e incluso hay fricciones en el modo en cómo se comparte esa sala, porque pasa de estas imágenes hermosísimas, llenas de arte y llenas como de expresión cultural, a discusiones un poco más políticas y digamos, más acaloradas, pero también, pues en un punto la comunidad nos comentaba de otros grupos, ¿no? O grupos evangélicos, grupos religiosos, o algunos grupos incluso de santería, o digamos, cosas que se iban un poco de la idea original, pero al volverse sala multipropósito empieza a albergar y a reaccionar a todas las efervescencias culturales que pasaban en el lugar. Y me gustaría echar un poco la película hacia atrás, ¿no? Y decir, bueno, ¿de dónde sale esa imagen que es, digamos, poética, geométrica, ordenada o lógica, quizás basada en un sistema estructural, basada en geometrías constructivas, en unidades de medida de la industria, en lo posible respecto a las máquinas, las herramientas, el trabajo y la forma de entender las inteligencias de ese sitio, sino que es un accidente que nace de una ruina. El caso de las ruinas al laboratorio le ha sido muy común, y después de mucho tiempo reflexiono respecto a esto, sabiendo cómo nunca construir sobre un terreno numerado o formal, siempre construir sobre una oportunidad, o nunca poder tener la oportunidad de construir, hacer un proyecto calmadamente y después construirlo de otra manera, o digamos, construirlo con más precisión y con materiales un poco más avanzados, ¿no? Siempre estos proyectos nacen como de esa cosa accidental, de la imprecisión, de lo no formal, y por supuesto tienen que pasar por un proceso de ingeniería que lo consolide y que lo haga seguro. Y en tanto obra comunitaria, igual alcanza el rigor y como la complejidad de una obra formal o una obra institucionalizada. Entonces, básicamente, el punto en el que las obras comunitarias pueden acceder a la escala de la institución se confrontan en ese momento, en la forma en cómo se lleva a cabo el presupuesto. En ese caso, igual era un abandono político. O sea, el gobierno municipal había prometido una escuela de 2 módulos exactamente igual al de arriba, el que ven arriba. Unos módulos hechos con perfiles tubulares que apostaban como una unidad educativa de estos 2 módulos prefabricados con unas dimensiones muy extrañas, no llegaban a 4 metros, algunas veces se pasaban, y además estaban
había quedado insertado después como unas construcciones anexas donde pues había momentos que la comunidad perdía control, había venta de drogas, digamos, era un lugar que tenía, no solamente había quedado abandonado y la ruina y la esperanza comunitaria y la ineficiencia política, sino que además estaba ahí presente, ¿no? Deteriorándose, muriendo y mostrando la ineficiencia pública, ¿no? O del proyecto público, del proyecto institucional. Y transformarlo tenía que ver con utilizar la misma fuerza, porque siempre esa carencia de presupuesto es no poder comprar materiales desde cero, tener que tratar de manejar materiales de segunda vida, entender cómo hay procesos en el que el diseño transforma esos materiales en elementos que tienen como esa forma tectónica más expresiva, más experimental, más artística, en este caso ligada como esas geometrías movimiento cinético venezolano de los 70 y un poco la esperanza de vincular otras formas de arte a lo que antiguamente había sido esta estructura abandonada. Y particularmente eso quedaba además en una situación de contacto con la montaña que protege Caracas del Caribe, y era este barrio espontáneo esta superficie de crecimiento espontáneo que había dejado esa obra pública una cancha que también podíamos reparar y reorganizar y construir un suelo continuo que permitiera un poco bajar la velocidad de los autos y las motos y tratar de crear como una especie como de zona, como de interfase cultural al interior de la trama del barrio, ¿no? Y esto era un poco, me gustaría mostrarle un poco más qué fue lo que cuando llegamos, lo que vimos, que pues esas columnas, además de tubulares, no son maderas, son perfiles de metal súper oxidados y además estaban llenos de agua. Y el agua las estaba oxidando por dentro, digamos que había como una situación como bastante como de reingeniería, pero también de saneamiento de la estructura, ¿no? Hubo que perforarle como unos taladros abajo sin debilitarlo para que drenara el agua, después echarle unos epóxicos y poder encofrar, poner una alambrada, una enferradura simple y conectada a las columnas y después vaciar en concreto, ¿no? Entonces terminó siendo una estructura, superestructura, digamos, que estaba en decadencia, pero termina siendo estructural. Y un poco la estrategia, chicos, que es lo que más me interesa de esto, es que cuando uno lee esas plantas o esas tipologías de escuela, pues de alguna manera se imagina que aquí en este cuartito de menos de 4x4 iba a haber un aula de clases y estos espacios en realidad se vuelven una compartimentación del suelo o de la losa del edificio en dependencias programáticas extremadamente pequeñas, ¿no? y monofuncionales. Y más bien como la idea era generar un suelo más protofuncional, más capaz de reorganizarse respecto a las fuerzas de la comunidad. Por lo tanto, había que cortar todas esas columnas y era una oportunidad de calcular con los ingenieros qué distancia podía aguantar estas dos columnas y saber si podíamos establecer unas losas como estereométrica arriba que reforzara como una especie como de anillo estructural y todos los demás perfiles se saneaban y se utilizaban para triangular y reforzar la estructura existente. Y era un poco esto, ¿no? La energía de entender una comunidad que tenía incluso hasta las vallas del momento, ¿no? Las vallas que como de propaganda y amarillismo político y oportunismo político y una serie como de ingenieros puestos unos sobre otros y digamos una serie como de responsabilidades que pasaban de un momento a otro, seguramente porque el presupuesto pasaba de un momento a otro, de un lado a otro y seguramente era imposible mantenerse ahí, ¿no? Y ahí el alcalde, pues, en una especie como de heroísmo político que trae la arquitectura, diciendo que se iba a construir eso, mientras que queda abandonado por todos esos años, ¿no? Y la operación, fundamentalmente, que les comentaba antes, tiene que ver con eso, ¿no? Por cortar seccionar esas unidades o esos elementos estructurales o componentes constructivos y
hacerlos evolucionar a componentes constructivos de triangulación en la parte baja y en la parte alta. O sea que, en verdad, esas 4 torres adiamantadas además sostenían una losa estereométrica de casi 2 metros de altura, utilizando el perfil a máxima cantidad, sin tratar de producir desperdicio. Se genera la losa estereométrica arriba, volando, digamos, volando 1/3 hacia cada lado del lugar, o sea, lo que permitía generar de una pequeña ruina un artefacto un poco más complejo estructuralmente. Y estando ahí con los obreros y toda esa fuerza constructiva que además entendía una losa estructural, que era, fíjense que la altura de la losa es como tiene la altura más de una persona, y es una losa que apoya en 4 puntos, que son esos 4 puntos que están allá con el anillo, ¿no? Pues en una maniobra de izamiento se logran montar las piezas con ese mismo heroísmo constructivo que siempre muestra la arquitectura, y para bien y para mal, ¿no? En ese sentido era como una pieza de rápido ensamblaje, o mostrar que la arquitectura puede ser de rápido ensamblaje, que es un proceso de una maniobra constructiva, una especie como de coreografía logística entre todos los actores y fuerzas del lugar, y también sobre la maquinaria la amplificación de la máquina y lo que puede lograr el trabajo más instrumentado, ¿no? Y desmontar esto en un día, en menos de un día, armar esa cubierta y permitir una serie de acabados más sinceros, y que todo empezó a tener como la lógica del marco, y también una especie como de experimentación de cómo se podía usar el espacio, ¿no? Unas pequeñas gradas al fondo, bueno, hay cosas que no se terminaron de construir, pero pasaba de pronto de un cine comunitario a asambleas locales, o de pronto los grupos de danza, o los grupos de ballet, digamos. Esto le daba como una riqueza y esa periodicidad y la agenda variable que les comentaba al principio, que tenía que estar anotada en un pizarrón en la parte de abajo de la sala, que está relacionada más como con actividades educativas, pero que entonces las personas de la comunidad constantemente están agendando, en un día pasan muchas cosas. Es decir, es un poco la paradoja de un gran edificio con muchas salas, las cuales muchas de ellas permanecen cerradas la mayor parte del día, versus una sala que es reprogramada intensamente por una gestión comunitaria. Y ahí había una suerte como de pena o dolor o pérdida en que la comunidad insistía que tenían que ser 2 módulos. Y un poco nuestro proceso, conjuntamente con todos los actores, era tratar de entender que si la comunidad podía gestionar una sola sala, era capaz de gestionar muchas otras, pero que en principio era la fuerza que necesitaba. Eventualmente no se hizo nunca una segunda parte. En algún momento la pensamos para convencernos qué era lo que había que hacer, pero finalmente terminó siendo una pieza muy pequeña, que además tiene estas 4 Santa Marías que se abren en la parte de abajo y generan como 4 escenarios distintos urbanos, y que está tomado hasta altas horas de la noche por los grupos de danza urbana, etcétera, y se perdió un poco el control, ¿no? O sea, hay padres cuidando un poco hasta altas horas de la noche, y la misma situación de cómo gestionar una infraestructura comunitaria, ¿no? Y también la pieza se vuelve un nodo de articulación entre el suelo más público que está abajo y la complejidad del barrio, de la densidad del barrio. Hay como una suerte como de calles interiores y unas plazoletas como una especie de foyer abiertos, iluminados, que bajan la escala antes de entrar a la sala, y que, bueno, que la gente las utiliza también como calles, ¿no? Y está ahí, es una pieza que está ahí como construyendo un trozo de gen urbano, de calle urbana aérea, flotando una especie de plaza aérea elevada de conectividad. Y ahí está también al fondo, siempre como una especie como de ícono entre estas pequeñas callejuelas del barrio, y tratando de establecer como una cierta continuidad entre los flujos que vienen de arriba del barrio y las entradas del edificio. O sea que la pieza se vuelve un nodo de articulación también entre
la calle y lo público, ¿no? Y la dimensión de lo público. Estas experiencias generalmente, y muy bonita la forma en cómo introdujo Mike, tienen la posibilidad de convertirse en protocolos, y protocolos que posiblemente pueden aplicarse y aprender de ellas de una manera recurrente, repetida, sistemática, pero ciertamente cada proyecto enuncia su forma y sus lógicas de formalizarse, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, de saber que todas esas metodologías funcionan para nosotros y son herramientas fundamentales para entender el trabajo de fricción, el trabajo que tiene que ver con la confrontación, el cruce, la germinación de las ideas y un poco un espacio mucho más horizontal para intercambiar recursos, pero también pueden ser cosas que sistematizan operaciones al interior de la comunidad que dan mucha seguridad y permiten trabajar sobre documentos establecidos, negociados, discutidos y decididos colectivamente. Y tiene que ver con eso, compilar una suerte como de archivo o inventario de memoria comunitaria que registre no solamente la memoria material, pero también las historias y la colección de memorias que ocurren en ese lugar, ¿no? También entender que los propios workshops que corren a través de todo el proyecto y no solamente como una gestión inicial de participación, sino que la idea de workshop o la idea de experimentación constante permite introducir en el trabajo unas líneas o vectores de subjetividad, que es básicamente lo que interesa en este tipo de contextos, ¿no? Que es recrear las prácticas, las prácticas vernaculares, o locales, como las disciplinares y más científicas, e intersectarlas y tratar de tematizarlas en ese sentido. Así como esos mismos protocolos permiten cartografiar los liderazgos y los talentos del lugar y crear una red esa red de actores o talentos que eventualmente pueden operar sumados o interconectados con otros. Y todas estas acciones requieren de una comunicación constante, de una forma de crear una plataforma de comunicación o múltiples plataformas de comunicación que tengan niveles de información distintas y que permitan negociar y direccionar la información en canales. Eso tiene que ver desde usar chat de WhatsApp o cualquier otro método o simplemente de mensaje normal de teléfono y tratar de armar redes también en que mensajes lleguen a mucha gente y la gente se sienta involucrada en la discusión. Y esa es la oportunidad de las redes, ¿no? Así como hay una mapa de talentos y de fuerzas, también hay un mapa de cartografías culturales, es decir, como de entender la historia como esa misma línea de tiempo que quise decir en la introducción, como esa línea de legado se construye digamos, articulando o vinculando los momentos históricos o momentos en que la comunidad ha ido construyendo su memoria y su lucha como urbana, ¿no? Sobre todo estos territorios que son territorios de lucha o de territorios de disputa, ¿no? También eso genera redes de intercambio que no dependen solamente de la centralidad del proyecto, sino que genera formas de agrupación colectiva, de trabajo asociacionista o cooperativista, entre otros agentes de la comunidad, y empiezan a derivarse en otras subjetividades, otras formas de subjetividad, y que no necesariamente tiene que ver con el proyecto, pero que eventualmente generan redes que posteriormente pueden aplicarse al proyecto o que simplemente es el edificio extendiendo sus fuerzas hacia el interior de la comunidad. Igual como hacer transparente la discusión financiera, entender no solamente el dinero con lo que se construye, sino de dónde vienen los materiales, qué gasto producen,
digamos, cuál va a ser el mantenimiento, las implicaciones de las decisiones que se toman a nivel material, pero también la forma en cómo la propia sala es capaz de ser una plataforma de empoderamiento y de producción de nuevas economías o de microeconomías. Y en ese sentido se vuelve una fábrica social también, una fábrica que tiene una microeconomía que trabaja para la propia sostenibilidad del proyecto, ¿no? o del programa, o de los programas. Y en formas de relación o una estructura, reingeniería económica que tiene que ser innovativa también o innovadora en el sentido de buscar las formas en que ciertos programas subsidien otros y puedan transversalizarse, ¿no? También, como les decía al principio, estos proyectos nacen de una estructura o de carencias legislativas o de cuadros legislativos, y el marco legislativo se usa para entrar en los intersticios o los intermedios o en las entrelíneas y empezar a entender cómo estas pequeñas acciones de verdad en un futuro pues esperábamos que iban a convertirse en una forma también de hacer política urbana, ¿no? Y finalmente pues saber que la forma de hacer una obra también implica un patrón circulatorio y una cierta como de descubrimiento de los recursos materiales y humanos de estos emprendimientos, ¿no? Cosas para tener en cuenta y pues no subestimar. Pues lo mismo, no despreciar al otro o no subestimar al otro, en el sentido de que siempre se entiende que el saber viene de una posición jerárquica o de poder, y no más bien que el saber ocurre en un intercambio horizontal o al menos de múltiples layers y niveles, en donde hay cruces transversales entre esos niveles. También entender que participar en un proyecto no es prometer cosas que es un poco como la idea del triunfalismo arquitectónico, ¿no? O el heroísmo que hablábamos al principio, sino sumarse a esas a luchas urbanas o a iniciativas que subyacen en la ciudad más que problematizar la ciudad en sí misma, ¿no? También entender que en esos momentos de engagement y de gran actividad comunitaria pues no es como una especie como de reality, sino que las cosas están pasando y que tienen una relevancia más allá de lo espectaculares que son, porque hay una cierta como espectacularidad en la obra social respecto a los contextos en los que opera, respecto a la materialidad y los protocolos que generan, y eso indudablemente es entusiasmante, es positivo, es optimista, pero también es especulativo en un cierto sentido, ¿no? Luego, esa tiene que ver también como un poco lo que hablábamos al principio de las redes, de estar claro con las comunicaciones. Se hacen como unas redes de intercambios en que la centralización es piramidal, pero hay formas en cómo generar pequeñas oficinas o pequeños núcleos que puedan encargarse de particularidades. Entonces las comunicaciones se pueden fragmentar, pero siempre hay, por lo menos, plataformas que están más articuladas, ¿no? Pues estar en un barrio, estar en una condición, pues sobre todo de emergencia urbana, siempre nos hace extraños, ¿no? o foráneos, digamos, o extranjeros, o aliens, o no pertenecientes a ese territorio. Y eso es indudable en el sentido en que pues mucha de esta arquitectura está programada desde otras perspectivas que no fue la misma en la que se gestaron esos lugares, ¿no? Entonces es como importante que mucha de la arquitectura social que se hace hoy en día y esta especie como de compromiso de introducir una cierta justicia al interior del mundo, de la obra, digamos, de la ciudad construida, ¿no? Del ambiente construido, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con entender que en principio estamos operando colectivamente y nadie viene a salvar al otro, ¿no? Y en ese sentido, en el punto en que se encuentra una especie de horizontalidad
que no es que la arquitectura o el arquitecto se desaparece, pero entiende un rol en que es horizontal y logra como vincularse y cruzarse con otras líneas de saber. Entonces, los puntos no se vuelven opiniones o juicios de valor, sino se nos vuelven construcciones mucho más complejas, mucho, colectivas, no individuales, mucho más parten de la individualidad, pero se vuelven como pensamientos más colectivos, ¿no? Entonces, ese es el sentido de cada una de estas obras. Es bonito hablarlas en tercera persona. Siempre hay un grupo de gente que está construyendo, ¿no? Y no es una problematización individual. Ok, haciendo este corte, me gustaría entonces como en esta segunda parte mostrar otro proyecto con otra escala. Es decir, después de muchos años entendiendo esos primeros ejercicios que costaron, pues la Casa Cultural de ahí, de la Pastora, de Manicomio, tardó pues los 20 años anteriores construyéndose, pero por lo menos en los que nosotros estuvimos involucrados, al menos unos 6 años de gestión a una pequeña sala. Que se construyó en menos de un año, o digamos, podría decir quizás 6 meses, ¿no? Entonces tiene como esas paradojas siempre, que es el tiempo de la construcción, es el tiempo de esas relaciones sociales y no de la obra material, ¿no? En el parque industrial es un proyecto que trata de rescalar estas metodologías, pero producirlas en una lógica más urbana, más de territorio urbano, más que de objeto. Entonces se vuelven paisajes más que mecanismos o objetos o artefactos colectivos, aquí más bien se vuelven paisajes colectivos o paisajes de experimentación colectiva. Y tienen la escala de territorio, se extienden como suelos más públicos, pero suelos también operativos, y entienden una dimensión más de programa abierto y infiltrado o insertado al interior de la trama urbana, ¿no? Y esta es la trama de Barquisimeto, donde están insertados, como ven, es un urbanismo pareado de los años temprano, los años 80, que ahora, por supuesto, ha llegado a un punto como de caducidad o decadencia, que la propia infraestructura de aguas no funciona y pues el gobierno ha reemplazado con esta especie como de tanques plásticos que se volvieron como un paisaje también, como un paisaje de energía y que muestra un poco como, empieza como a enunciarlo, ¿no? El punto en como el urbanismo ya empieza a caducar, ¿no? También anexos, construcciones intermedias, pero un urbanismo que planteaba algo muy importante, a pesar de que vemos en la foto, en la parte inferior, cómo pues hay una cierta como de renuncia al espacio público, ¿no? Pero en el caso de la cancha que ven a mano derecha, inferior, y también que están deterioradas, que no tienen mantenimiento, etcétera, y que muchas de ellas hay que ponerle nuevamente los aros y estar pendiente de esto, pero que logran activar unas ligas deportivas muy intensas, e incluso hasta algunas que nos dejan abajo los chicos y a los más pequeños no pueden participar porque se vuelven ligas muy competitivas. Y al mano izquierda ven otro fenómeno que es muy interesante, que es un estacionamiento que en este momento, pues por supuesto, en la paradoja de la gasolina y todos los cuentos que pasaban en Venezuela en ese momento, y también un poco el cambio de estos urbanismos, ya los estacionamientos están vacíos, muy pocas personas tienen auto, y en el medio ven esta construcción informal ya espontánea. O sea que en ese tejido mestizo, híbrido, ven como hay partes de la ciudad que están creciendo todavía informalmente, cuando al fondo ya están caducando, y aún ambas viviendas, una formal y otra informal, al fondo y al frente, ambas manejan el agua de la misma manera. Y eso es como paradójico, ¿no? Que pase aún después de que la arquitectura entra todavía en las cadencias, ¿no? Pero también ese es un sector, chicos, que está ahí, en el medio de todo esto que fue un crecimiento informal. Aquí ven, en la parte de abajo, tocando el Parque Nacional, como hay un pequeño crecimiento, bueno, no pequeño, ya es bastante grande, crecimientos informales al borde de la montaña. En realidad, estas formas de crecimiento espontáneo son las mismas que construyeron toda esta retícula, que no fue planificada.
después se instrumentalizó y se formalizó con calles de cemento, etcétera, o asfalto en muchos casos, pero al interior se hizo estos experimentos urbanos, ¿no? Y este solo urbanismo, la Cleofia Andrade, que se llama la urbanización, es la que prueba estacionamientos centralizados que permiten que el peatón solamente penetre al interior de este pequeño microurbanismo, y eso generaba una cierta como urbanidad que ha sido desplazada por las ventas de drogas, el crimen, y un poco como la toma de estas cosas como fuerzas delictivas al interior de estas particularidades, ¿no? Digamos, es un poco lo que ven ahí en estos tejidos. Además, Barquisimeto es la tercera ciudad industrial de Venezuela, tiene el aeropuerto ahí, internacional además, y tienen estos crecimientos que hemos logrado mapear, que estamos trabajando ahora con estos en el interior del Parque Nacional. Esta otra trama un poco más densa, y ahí al interior como el último deseo por parar el crecimiento informal, pero como ven siguió, ¿no? Y viendo un poco más de cerca esto, chicos, que además creo que les va a interesar mucho, es un caso muy potente, tiene un retén de mujeres aquí al lado con las que intentamos trabajar mucho, pero fue muy difícil lograr los permisos, pero estacionamientos que están centralizados, y todos estos son callejones, pues que además tienen unos árboles muy importantes, unos árboles que ya construían un ecosistema importante, y tenían ese gen de baldosas de 1 por 1 de concreto, muy deterioradas, y básicamente un espacio aquí que era utilizado como basurero, y otro espacio como basurero al lado de la rampa también, de acceso acá. Aquí baja aproximadamente 3,5 metros, y aquí esto tenía una pendiente inclinada hasta otra vez este punto que está a 3,5 metros. Había un desnivel entre esto y esto de 3 metros. Por lo tanto, había gente que se montaba como al lado de la cerca de defensa entre el estacionamiento y trataba de conectar, como otra gente que no podía bajar, o minusvali, personas con discapacidad motora no podían bajar de aquí a acá. Esto se llenaba de basura, digamos, había venta de drogas en todas estas esquinas. La gente estaba comenzando a cerrar estos callejones para protegerlo, entonces toda la movilidad quedaba restringida, y es un poco donde opera el proyecto, tratando de hacer un espejo a una cancha que estaba aquí enfrente, que utilizaban más los grandes para hacer una cancha más informal para los pequeños, una multicancha que pudiese transformarse en todos los deportes, pero también pudiese dividirse en 4 canchas al mismo tiempo, que era apropiado por la cantidad de niños, ¿no? Entonces, evitar que se hiciera bote de basura, con la comunidad se establecieron como unas reglas de uso del espacio y unas prioridades, que en principio eran estas líneas de conectividad, pero también salvar este talud, permitir que el talud no se diera más y no se desplazara, y también tener una cierta como conectividad, y salvar un parque que estaba ahí abandonado, enrejado además, y lleno de maleza, con todas las posibilidades y la carencia de espacio público. No tenía ningún sentido que todas estas casas medianeras de dúplex además y toda esta urbanización tuviese este fantástico espacio, con estos fantásticos árboles samanes, árboles nacionales de ahí, árboles muy frondosos, y sin embargo había una renuncia otra vez al espacio público. Entonces el proyecto consiste en una reprogramación de utilizando las dinámicas y la espectacularidad artística, y digamos, y la especie como de exuberancia y efervescencia artística que Barquisimeto tiene, como una ciudad como de brote cultural importante, musical y bueno, de todo tipo en realidad. Y especialmente este lugar, habían músicos que hacían un festival muy importante, uno de los festivales como más conocidos de Barquisimeto, así como festival de poesía, festival de danza, teatro, y esos festivales podían garantizar programas de gran escala que se generaran en una semana, un par de semanas o un fin de semana, pero que la comunidad pudiese estar trabajando para ellos durante 3 meses. Entonces había un programa a gran escala, es decir,
teatro abierto, como si todo el lugar fuese un teatro abierto con anfiteátricas y stages y escenarios abiertos con tramoyas públicas y tramoyas al aire libre, tramoyas energéticas, pero también tramoyas para formalizar espectáculos o formas de espectáculos. Y esas escenografías públicas, escenografías urbanas, se coreografiaban entonces a través de esos 4 festivales. Habían escenarios que estaban abiertos, esto se podía convertir en un gran concierto con una tarima o unas tarimas móviles que también introducíamos, podían llevar músicos a otro lugar, ellos recibían músicos, los podían grabar en un estudio de grabación que teníamos acá, y más una sala de ensayo para artistas invitados, unos salones de usos múltiples para danza, teatro y y yoga, capoeira, e incluso para artes marciales, y un primer escenario arriba y abajo que se utilizaba también, o se utiliza también como espacios para yoga, capoeira o telas que guindan también del árbol o de estas plataformas, y estas plataformas funcionan como escenarios hacia esta, o pueden funcionar al revés, el escenario puede estar acá y la gente puede estar en las plataformas mirando, digamos que son escenarios de doble entrada, así como en este espacio también pueden colocarse casi 1000 personas, entonces todo el lugar, estas unidades de reprogramación, como las que hablábamos acá, se insertaban otras en el talud que les comentaba que se estaba lavando, que se estaba deteriorando, y que la comunidad estaba muy preocupada porque básicamente se llenaba de barro y se empantanaba todo este lugar y no drenaba. Entonces era un poco, traía mosquitos y traía como un poco problemas de salud. Entonces la primera operación era establecer un dren que conectara un tanque de recolección de aguas de lluvia, que irrigara además estos espacios y que pudiese coleccionar el agua de todas estas terrazas, llevarlo a unos tanques para la operatividad de esas unidades y después drenarlas acá hacia otro tanque de jardinería, ¿no? Y eso inmediatamente salvando los árboles y destapándolos un poco del concreto y permitiéndoles respirar un poco más y sanearlos con tratamiento fitosanitario, los árboles recobraron su espectacularidad y los módulos entonces comenzaron a reprogramarse, aunque no los habíamos terminado, digamos. Los logramos montar todos, estos sirven como depósito, este está sirviendo como taller de herramientas, y logramos conectar un infocentro acá y una cafetería comunitaria, ¿no? Los espacios de ensayo no están activados y la sala de usos múltiples tampoco está terminada, digamos que, pero se terminó la cancha. Todos estos espacios todavía están en reprogramación, pero están muy activos y digamos, nos anticipamos a una reingeniería urbana, reingeniería participativa, que ahora está permitiendo operar, pero que esperamos que en un futuro pueda establecer redes de relaciones, como por ejemplo tener un programa formativo. Ya hay programas formativos acá, pero que cada uno de los festivales permitan estos momentos de formación, momentos de compartir y tener como más fricción social, y además de entender también como la producción de comida, alimentos, huertas comunitarias, un taller de carpintería y taller de oficios donde se generan las escenografías, y un taller de vestuario donde se genera también los costumes de los festivales, ¿no? Entonces eso básicamente, como ven, era un programa esparcido un poco como en el territorio, pero que también tenía el gen mínimo, la pieza de uno por uno también la podíamos reprogramar, así como esas unidades, como los suelos urbanos, poner máquinas de actividades deportivas, algunas cajas de luz para actividades de parkour, poner las piezas del parque antiguo y recolocarlas sobre una fundación un poco más permanente, hacer que todo esto se volvieran taludes de juego, como una especie de playground o lugar de juego, que conectar la rampa, que se volvió también como un lugar de juego para los chicos, así como el cafetín, que tiene programas alimenticios y todo el yoga y las actividades que se hacen arriba, como las piezas multiusos que se mueven, las tarimas se pueden mover y configurar distintos escenarios. Hay una tarima móvil montada sobre 2 camiones que también nos donaron. Y digamos, todo tiene como reciclaje de la industria, digamos. Y tiene mucho de lo que les quiero, de las cosas que les estoy comentando, habla o sugiere una arquitectura que como una secuencia logística de acciones programadas.
que eventualmente puede llegar a ser edificio o urbanismo, pero que eventualmente se entiende o que principalmente se entiende como acciones que generan transformaciones inmediatas en el territorio. Prueba, algunas son de prueba y de testing, como de probar, de comprobar cosas, funcionamientos o escalabilidades, y otras son obras más permanentes que establecen como más legado, digamos, que siempre hay una prueba y esa cadena de acciones no se trata de construir una gran sala, como decíamos en primer caso, con muchos salones, sino de operar con estas pequeñas microacciones que activen las microeconomías y la red de relaciones entre los actores y productores culturales. Resumiendo las tecnologías un poco, porque además tiene que ver que esa estrategia siempre usa esa tecnicalidad o esa tecnificación. Es decir, que las saberes locales se cruzan con esa ingeniería de recursos o reingeniería territorial que les comentaba antes, y hay un proceso de reingeniería que está programado, una agenda, una especie como de catálogo de componentes constructivos, pero también la coreografía logística que un poco les comentaba, ¿no? En principio era sanear la tierra, remover la tierra y curarla y generar estos muros de contención para que no se siguiera lavando el terreno e insertar una unidad productiva. Una vez que se insertaba la unidad productiva, se reconstruía y se ampliaba las caminerías y los espacios para usos colectivos en la parte superior, además como esos suelos operativos que recolectan agua de servicio y los drenan a estas otras terrazas, y además extienden, dan sombra a la parte superior y crean como plataformas, ¿no? Digamos. Con las caras de estas unidades de container las removíamos completamente y las mismas láminas reforzamos con unas vigas estereométricas en el techo, y las mismas caras se usaban para encofrar los muros de contención. Y después se desencofraban y se llevaba la tierra que se había excavado acá, se colocaba en estos otros taludes y se encofraban con la misma lámina. Y después la lámina otra vez se volvía a colocar como forma de señalización. O sea que un mismo material tenía 4 procesos circulatorios que dejaban huellas y pistas en el territorio y se estampaban, y esos estampados entonces generaban una suerte como de consolidación de los flujos, pero también de los lugares de programas activos. Y ese corte, que es el que más me interesa mostrarles, chicos, es que sea un poco pixelado, pero tiene, creo que hay otro por ahí, hay el cambio de la cancha que les comentaba antes, el corte y la inserción de este elemento, la tierra que se coloca en este otro lugar, estas tecnologías híbridas como un muro extendido acá, un container que ya no es container porque es un módulo abierto que se extiende hasta el muro de atrás, y esas paredes se colocan acá, se llena este muro de tierra, pero también en la grada es una extensión del mismo suelo urbano y del mismo patrón, el gen constructivo que tenía el urbanismo anteriormente. Y aquí se inserta otra unidad de contenedor que además es el fondo de este escofrado, y sobre él se genera la misma losa estereométrica que vuela aquí hasta 6 metros para cubrir este otro lugar. Esto fue un poco ya los procesos de limpieza que hicimos con la comunidad. Fíjense las casas que están al frente, y generalmente pasa, ¿no? Hay un colegio aquí atrás, la maestra del colegio participó activamente, además había otra maestra que vivía acá en esta casa, hay un policía, la campeona de taekwondo, nacional de taekwondo, otras personas que tienen otra venta de pizzas en el lugar, digamos que un diseñador de modas que actuaba acá, otros músicos, esta gente que trabaja en teatro y poesía, digamos, personas que trabajan en video un poco más allá, digamos, toda la calle tenía la fuerza que necesitaba este lugar. Y fíjense como el árbol estaba, y ahí estábamos tratando de como controlar las raíces que estaban sufriendo y quitarle todas estas piezas a las raíces que nunca se imaginaron que iban a necesitar más espacio, ¿no? Y este era el parque que logramos tumbar la reja con la comunidad, por supuesto, esto no tenía permisos municipales, y tenía esa fuerza constructiva de chiquillos incluso que estaban en sillas de ruedas, pero querían participar, jóvenes, muy jóvenes, que había que tener cuidado de entender el trabajo, ¿no?
Porque esto, que lo he comentado varias veces, el trabajo como una forma de producción de subjetividades se vuelve una herramienta creativa y una forma de experimentar en vectores de creatividad, ¿no? Y es forma de relacionar nuestra artesanía, nuestra capacidad de crafting, ¿no? De transformar la materia, ¿no? Y eso en el caso de los niños es muy activo y muy bonito, pero por supuesto tiene la peligrosidad de estar relacionado con trabajo forzado, ¿no? Entonces ahí había un cierto peligro, pero también todos esos jóvenes, especialmente los adolescentes, eran los que estaban tentados por las drogas, ¿no? Y los que verdaderamente estábamos interesados en trabajar con ellos, ¿no? Entonces ahí pues hubo muchas formas de organización, muchas formas de cartografiar todos estos talentos y entender que eran esos chicos los que iban a tomar el parque después. Y efectivamente fue lo que pasó. En el caso de Sergio que lo ven acá, muy chico, ya pues 7 años después ya no es un chico, ya es un adolescente y entonces ya es mayor de edad. Entonces las personas que están cuidando ese lugar, ¿no? Ya hay una generación que vio esa transformación en frente de sus casas y que ahora vela por ella, ¿no? Y que con ellos mismos trazamos y medimos un poco para ver cómo podíamos insertar eso sin pedir las máquinas, a trabajar con las abuelas del lugar y producir comidas para casi 100 personas en algunos casos, y nosotros también involucrarnos en la preparación de comida y construir esa red abierta, cambiante o transformable de relaciones humanas que en verdad eran las que construían el tiempo de la arquitectura y era la única forma de llevar adelante esto. Y estoy tratando de como contarles las acciones como hacia atrás y contar como lo que pasa detrás de una obra, ¿no? Lo que uno no ve detrás de los proyectos, porque siempre vemos las fotos hermosas de los chicos disfrutando esto y que es fantástico que pase, ¿no? Pero también es importante entender cómo pasan esas cosas y cómo deben pasar sutilmente y dejando un poco que la comunidad participe. Tumbar la reja era algo que en nuestro caso nos sentíamos un poco ajenos a eso, ¿no? De saber que estábamos, porque había sido una decisión programada colectivamente y en la que nosotros hayamos participado en la organización, pero había un acto como de furia también, como de drenar esa frustración de estar encerrados, ¿no? Y tumbar una reja, utilizar cada pieza de esa reja, toda el malla alfajor y todos los elementos para poder reconstruirlos en otros objetos después, ¿no? Con Sergio otra vez y la maestra, porque además era muy bonito como rayar y pues construir las maquetas primero en la escuela y participar en la radio de la que tenía la escuela y desde ahí fue la forma más bonita de entrar como estas formas de participación. Inmediatamente los chicos reconocieron que había un parque y se preguntaban, un poco les preguntaban, los más pequeños les preguntaban a sus padres, chiquillos de menos de 10 años que preguntaban a sus padres que por qué nunca habían entrado a ese parque, ¿no? Que cómo no sabían que ese parque existía, estaba cubierto de maleza, ¿no? Cuando llega la arquitectura llegan también los problemas, ¿no? Llegar un elemento como este, industrial, que además necesita unos recursos, también una mano más forzada, pero también cosas que maestros de ahí lo conocen muy bien, ¿no? Cómo hacer un encofrado, cómo encofrar con esas maderas. Luego nosotros jugando un poco como esta locura de poder colocarlo ahí, el container, montarlo finalmente, no tocar el árbol de al lado y empezar a reconstruir, a adherir otros elementos y componentes constructivos que estuvieran a cargo de construir esa acera o una especie como de brocal o zócalo urbano y contener los jardines para poder tener una tierra más fértil y que permitiera árboles de crecimiento rápido, ¿no? Y estas son las piezas de encofrado que son, para mí, chicos, lo más interesante y la tecnología derivada más importante que ocurrió en la obra, ¿no? Un pedazo de lata, cortarla, permite miren el contenedor que se ve una pared hasta el fondo, alcanza más de 3 metros, que es importante para desarrollar un programa, ya que el contenedor no llega a 250. Pero esas mismas latas, la capacidad estructural, son acero corten, lo hermoso que es petrificar
la unidad de mercado transnacional o internacional, como del global trade, como el mercado global, y saber que eso es una unidad mínima que es que la transformamos en unidad cultural y que hicimos que ese container se petrificara en unos muros de mayor perdurabilidad y que incluso se petrificó el propio mercado, ¿no? Los códigos, los caracteres chinos que de alguna manera seguramente venían de algún programa de intercambio y códigos que quedaron impresos nuevamente en el concreto, en la quema del concreto, ¿no? Entonces la arquitectura empezaba a anunciar un tiempo, pero también denunciar otras cosas que sucedían alrededor del mundo, ¿no? Finalmente fue a parar una unidad en el otro lado del planeta y gestionar ecológica y social y tecnológicamente un territorio, ¿no? Estas son las extensiones que les comentábamos, que logramos unas vigas estructurales muy interesantes también con los ingenieros que arrancan de ahí, fortalecen y generan una cámara entre el container y una cámara de respiración y esa plataforma de recolección de aguas, ¿no? Y esa energía constructiva, Eudi, que es uno de los maestros más importantes ahí, también de la zona, y todo su grupo de herreros que trabajaron estas rejas, además, que son como rejas del lugar, utilizando perfiles 2x1 muy sencillos. Fíjense que toda la perfilería es lo mismo. No teníamos otros perfiles, había carencia de perfiles en ese momento en el país. Todo estaba destinado a la misión vivienda. Y con esas pequeñas y sutiles intervenciones logramos la canal de drenaje, sanear el talud que después lo pudimos sembrar y drenarlo bien, una rampa que casi flota ahí y una escalera expresa y todas estas plataformas como flotando alrededor de ese ecosistema, ¿no? Esa es la fuerza de ese lugar, la fuerza de una energía constructiva llena de saberes y llenas de inteligencia que además son muy bonitas y aplicables a ese sitio. Y cuando comienzan a operar, entonces, pues hay un carpintero que sabe hacer una cierta técnica para colocar la madera también llega y la pixelamos porque llegan en distintos formatos. Y las rampas, como les decía, son elementos de conexión importantes y articulación entre esos estratos como públicos, pero también se vuelven piezas, elementos de juego, ¿no? Componentes de juego. Y fíjense el rol del diseño. Termina, pues, venía otra gente de otras comunidades a preguntar de pronto de cómo se había conseguido esa plata, cómo se había gastado tanto dinero. La comunidad al principio no quería trabajar con zinc porque parecía como un material pobre, un material que recordaba otra vez a la favela, a lo informal, y pues era el material que teníamos, ¿no? Así como esos retazos de cabillas, de fierros, de las fundaciones y trozos de perfiles, y era un poco luces expuestas de neón, de estacionamientos, y un poco... después terminó siendo caro o luciendo caro. Y eso para la comunidad de pronto era, una vez que aceptó ver el rol del diseño, cómo transformaba materia obsolescente en elementos de diseño que empiezan a lucir costosos y a terminar como dando otras identidades y a confundir un poco, pero también atribuir un valor que es el valor del diseño, ¿no? Esas cabillas, estos muebles hechos de los retazos de cabillas contorsionados para que aguantaran el esfuerzo, como las láminas de container que les comentaba en su última vida, bueno, esperamos no su última vida, pero por lo menos en el proceso constructivo la recortamos con el C3, el nombre del container y las tipografías, y en ese encuentro material de retazos y piezas entre metal, madera, tubos, es como se encuentran esas tecnologías en un patrón o en un gen constructivo, ¿no? Y después empieza a ser todo como un detalle basado en la imprecisión, pero también en el encuentro de materiales muy nobles o al menos muy honestos que encuentran sus líneas y su geometría en la ingeniería o en los huesos estructurales, ¿no? en la componente estructural. Y a mí lo que me gusta de estos procesos, chicos, es que cuando que tienen un proceso de ideación, un proceso de idético y de especulación geométrica y formal y constructiva y de ingeniería y de mantenerse en pie, pero después derivan en justezas de la obra o en formas en que una cierta herramienta puede cortarlas
o una forma de modularla o encontrar materiales. Entonces, en ese encuentro es donde se produce esa fricción entre materiales, ¿no? Y la posibilidad de que el material regenere nuevas vidas, ¿no? Ahí lo ven, ¿no? Como con sus estampados, con el otro trozo que se cortó del contenedor se vuelve a recolocar. Perdón, este sí sería el último trozo, ¿no? Eh, y, y como esos detalles como que suceden como entre juntas negras, juntas vacías, los electricistas están tratando de, entendiendo que es una pieza expuesta, tratando de protegerlas con unas pletinas y haciendo de eso también un elemento estético, ¿no? A mí me encanta mostrar este detalle que era, nunca la línea quedó en el centro, es un detalle muy bonito, pero yo me desesperaba un poco porque no, la línea no podía quedar. Y entonces, claro, el herrero nos explicaba que había que poner un perfil y solapar dos láminas de zinc para que se volviera estructural. Entonces tenía una lógica constructiva. No era así como esos muros también empezaban a fallar en algún punto y enunciar cosas que podíamos aprender para el otro, ¿no? Y la obra se vuelve como también un ejercicio constructivo, una obra abierta, una aula abierta para aprender de los errores también y ver qué cosas, no sé, de pronto estos pisos que terminaban curándose y reflejando y produciendo efectos y atmósferas que nunca nos imaginábamos también. O sea, en el error también había como un accidente constructivo que regeneraba un poco como o amplificaba un poco la forma de proyectar, ¿no? Un poco más ahí en sitio, probando, texteando y haciendo prototipos vivos, ¿no? Prototipos espaciales, como comentaba Michael al principio, ¿no? Y la obra, lo que corta, se corta de un lugar, se utiliza para el otro, y toda la inteligencia del lugar, promovida por todos, empieza a ser como cómo no gastar recursos, cómo producir objetos que tengan la misma lógica constructiva, hagan sistemas y empiecen como a vincularse con el lugar, ¿no? Ahí lograr estas astucias tecnológicas o estructurales, pero también una cierta simpleza constructiva, ¿no? Después, pues la tierra se va hacia el otro lado, ¿no? Se encofra de nuevo con lo máximo que se pueda reutilizar y como ven, como muchas la pieza, la madera ya destruida, otra vez los muros y los retazos ahí, los acero expuesta para hacer, y un trozo que es tierra y otro trozo que es edificio, son como edificios mestizos, híbridos, y estas losas estereométricas que es las que logran volar ahí hasta 6 metros, ¿no? Para entrar al salón de usos múltiples y a la radio del estudio. Este es me gusta mucho mostrarlos porque son dos generaciones de herreros, padre e hijo trabajando en inteligencia cruzada, intergeneracional, y ellos haciendo prototipos. Fíjense cómo las cabillas iban colocando, cómo las gradas iban atrás, ¿no? Había que medir entre tanta imprecisión, sin levantamientos topográficos, sino tratando de tener como líneas de nivel y tecnologías muy sencillas, pero para de verdad tallar esa continuidad entre tres sistemas constructivos, pero que nunca se perdiera la línea de la grada y que permitiera esos anfiteatros naturales debajo de ese árbol, ¿no? Además, ¿no? Efectivamente sucedió y colocamos colocamos la tierra nuevamente, que fue un proceso muy bonito como de reartificialización o reconstrucción del paisaje y de una nueva geografía pública o de topografía colectiva. Y ahí están las cuatro formas constructivas que les comentaba anteriormente, ¿no? El encofrado con los trozos de madera y tierra, la extensión del contenedor y más la extensión hacia el otro lado, ¿no? Era básicamente construir con lo que podíamos. Y aquí el balcón de la casa, que además ella estaba muy feliz de tener, como siempre, unos ensayos públicos ahí enfrente de su casa. Su casa también era un balcón y era el balcón del teatro. Su casa era el balcón del teatro público, ¿no? Y que era muy bonito también esa especie como de domesticidad insertada en el espacio de lo público también. Y esas geografías de juego, que eran las que les comenté inicialmente, para mí se vuelven como territorios de aprendizaje también para los chicos, para los jardineros que después lo transforman en un lugar como un verdor en el que el verde, la naturaleza toma posición y empieza a tener el control sobre ese lugar. Y ahí ven como el muro hecho de paches de un lugar, es como una arquitectura bastante accidental, pero también muy hermosa y muy expresiva, ¿no? Y como muy de esas astucias estructurales, esto es un patio que se puede cerrar, pero en realidad se cierra para tratar de tener como una especie como de lugar íntimo, pero es abierto y está expuesto a lo doméstico. Entonces hay
relaciones entre espacio público, entre lo público, la esfera de lo público, lo privado, que son situaciones como bastante intermedias, ¿no? Y los chicos, por supuesto, lo usan, esas geografías como juego. Los grupos de parkour llegaron inmediatamente. Y hay las lámparas, después de esa geografía, es una geografía bastante compleja porque es programática, no tiene, fíjense que aquí tiene estos jardines como de árboles frutales, después otros jardines de árboles de colores, que son los árboles nacionales, las zonas más de producción o de ensayo, más otras más de interacción público, la canal estructural, la extensión del suelo del container hacia atrás y hacia adelante en otro suelo que también drena sobre esa canal, otro suelo que drena al lado también sobre la canal, y la extensión del espacio del árbol, más la construcción de esa geografía, el espacio anterior del container, el espacio, el patio intermedio y el balcón. Y de nuevo los colores, que eran los colores que se conseguían en el mercado para que requemar pisos, que eran tecnologías que los maestros sabían muy bien, pero también los colores que la municipalidad, que la comunidad había tratado de homologar, pero en un graffiti de arte, pero que cuando llegaron las pinturas que nos donaron, todo el mundo escogió sus colores. Entonces era como un urbanismo pixelado cada uno evidencia su propia Pantone, su propia paleta, y la misma paleta se representa el suelo también. Entonces todo quedó como si fuese como un propio mural, suelo, pared y superficie, ¿no? Y los chicos, el descontrol de antes de que tuviésemos eso, de los chicos corriendo en todo lugar, los niños entendiendo que ya había otra energía en ese lugar, que ya estaba de moda ir al espacio público, ya había algo nuevo en la comunidad, y ese suelo se convirtió en una geografía como intermedia, como no es un edificio, pero es un suelo, o sí es un edificio, como una especie de tecnología híbrida o tipología experimental, que tiene, bueno, los perfiles, la topografía de juego también se siembra ahí, hay un espacio más al fondo, como una terraza, y taramoya, y aquí hay una malla para los chicos jugar, y después entrar como ese lugar un poco más, ya. Y bueno, los chicos que terminó siendo ese parque que les digo, y fuera de control, ¿no? ¿Quién tiene la atención para un programa de regeneración a gran escala? Porque es un proyecto de autonomía colectiva, no es un proyecto municipal, o sea, es un proyecto comunitario, pero tiene la escala de espacio público. Es como, pues sabemos que la gestión del espacio público municipal la hace pues la municipalidad y controla la basura, etc., pero ¿quién se hace cargo de un espacio que es al tal interior de un microurbanismo y que está gestionado colectivamente? Entonces, ahí empiezan las peligrosidades a presentarse, no solamente de las formas de gestión comunitaria, pero también del gobierno tratando de infiltrar manos al interior de esto, ¿no? A tratar de apoderarse del infocentro y cerrarlo, y entonces a decir que eso es una estructura del Estado porque donaron las computadoras, y entonces el cafetín se volvió también porque se donaron las cocinas, entonces se volvió muy específico al principio, nada más de vender comida naturista con un programa de alimentación hermosísimo, pero de pronto llegaban niños que querían tomarse, bueno, un refresco. Entonces ahí, pues, en todos esos procesos de ideación o idealización de la obra pública, a mí me gusta mucho reflexionar sobre eso, porque el ideal de esto es que, claro, que todo fuese consumido por lo que se sembraba ahí, que fuese autoproducido, y pues, es como un poco el ideal de autogestión. Pero también, de pronto, es bueno vender una empanada con grasienta, con queso y una bebida energética y cosas que también, de alguna manera, estimulen más a la gente a encontrarse con el espacio y aprender de él. Entonces, en el proceso de aprendizaje y los procesos de depuración, siempre hay una fricción y hay un crash, como un colapso, porque la obra necesita experimentarse. Y los edificios necesitan experimentarse desde el día 1, no abrirse para el público, sin saber cómo son esas transacciones entre las infraestructuras públicas, ¿no? O comunitarias especialmente. Y esas transacciones muchas veces vienen dadas por esta fuerza que no tiene control, que va afuera, sale de su casa
de sus casas, que son viviendas pareadas muy pequeñas, a encontrarse en una infraestructura como esta, que, pues, que está mostrando cosas no ostentosas, pero la posibilidad de desencadenar programas colectivos de gran impacto y gran relevancia, pero también de construir ese legado que hablaba desde el principio y pues esforzarse por cartografiar todas las inteligencias, eh, hacer que estas personas también se sientan que están participando. Ahí está, pues Héctor se reía mucho porque él decía que este era su tablet, perdón, y en ese tablet él rayaba y se burlaba de nosotros cómo no habíamos distribuido bien los patrones, ¿no? Y él trataba de distribuirlos mejor, ¿no? Y había siempre ese espacio abierto para todo el mundo participar. Había una geometría y una lógica estructural que garantizaba por el proyecto de ingeniería y la seguridad que podíamos aportar en nuestro rol disciplinar, pero había otro espacio también para experimentar esas subjetividades y permitir que estas cosas ocurrieran, ¿no? O detalles accidentales como este, un encuentro que logra resolver Héctor entre dos posiciones en ángulos complejos, ¿no? O el maestro Manrufo metiendo una malla de melón para que los niños saltaran ahí. Entonces él solía transportar melones y sabía hacer el nudo del melón, que es un nudo que además se tensa a sí mismo y permite que el melón no se escape, que era un poco también el peligro de las cabezas de los chicos, ¿no? En esto. Entonces, claro, lo logra hacer y los chicos se vuelve un juego fantástico para los chiquillos, ¿no? Unas geografías de uso muy, quizás como fuera de control para nosotros, ¿no? Pero lo bonito de que esos chicos, pues que se vuelven como unas geografías de juego, ¿no? Y que están hechas con esas propias inteligencias del lugar, ¿no? Hay otra parte que a mí me parece muy bonito contarles, es que lo que no está pronosticado y las clases de 4, que es el instrumento nacional, son como una guitarra más pequeña con 4 cuerdas, afinada un poco distinta, por supuesto, que la guitarra, y las clases que se dan afuera, en los bancos, en las pequeñas terrazas, que están siendo reprogramadas por esa energía social. A pesar de que los programas de las unidades que fueron insertadas estaban más controlados y permitían ese programa a largo plazo de la serie de festivales, en el día a día, pues la comunidad nos manda fotos de cosas que pasan que son las que verdaderamente mantienen el espacio. Y pues, en un cierto sentido, yo me he cuestionado cuál es la obra que prevalece, ¿no? A veces hay grandes obras de infraestructura pública que están ahí, están vacías, inertes, que son suelos inertes como vacíos, que no tienen dinámicas públicas porque nacieron sin fricción. Y la peligrosidad de construir esas obras tan duras que se queden como suelos inertes, ¿no? Pero por otro lado, cuando nacen, y eso hace que tengamos cierta resistencia a construir cosas más permanentes, pero por otro lado, cuando las logramos hacer colectivamente y empiezan a suceder estas cosas, nos damos cuenta que es ahí donde está la fuerza de lo público, en que la programación viene dada por la efervescencia cultural, ¿no? La efervescencia de la propia iniciativa pública, ¿no? De dejar los estacionamientos de bicicletas y este parque que se vuelve un parque en múltiples dimensiones, ¿no? Hay juegos de ajedrez aquí en las mesas, pero hay otros chicos saltando acá y se vuelve un suelo de multiprogramación, así como estos lugares que tienen como simplemente gradas con ruedas, gradas que se pueden particionar, juntar, tableros que se pueden movilizar, en esta especie como de suelo reprogramable también, que hacemos de una manera muy sencilla, chicos. Miren, es como las flejes de misma tecnología del granito, con las plataformas esas al fondo que ven que reutilizamos, como stage, como tramoya pública, y había una que es fija y otra que se podía mover. Y los maestros generaron estos colores requemados, y las gradas, como ven, el proyecto, la cancha se usa muy fuerte en la noche también, pero los chicos lo tienen apoderado en el día y en cierto momento pues sale un vecino a apagar la luz y a decir que ya está bueno, y hay un cierto como control del espacio público desde la fuerza de lo doméstico, ¿no? Y eso también es algo para repensar, ¿no? No se pudo poner nunca el medidor electrónico, pero entonces está gestionado por la propia comunidad. Igual son luces LEDs que logramos adquirir también por donación, y estas son la forma en cómo las gradas se pueden conectar a ese objeto que era un objeto de carga y ahora termina siendo como una pieza compleja.
Y esa energía otra vez que les comentaba que pasó, que es los chicos inventándose juegos, a veces hasta peligrosos, y un espacio que era el basurero, termina siendo un espacio de muy bajo presupuesto, pero de muy alto nivel rotativo y experimental, que está redefiniéndose a sí mismo, ¿no? O permitiéndose encontrarse en esa fuerza, ¿no? En como otra vez, ¿no? El espacio que estaba antes y en enrojado con esa fuerza pública. Pues yo creo que como estamos casi ya sobre la hora, voy a cerrar con esta imagen de Sergito de hace un año atrás, que miren cómo está ya no es ese chiquillo que estaba, sino ya tiene un chico mucho más serio, que ha vivido en su propia en carne y hueso lo que es la transformación enfrente de su casa, de un espacio conquistado por las drogas a un espacio que ahora es de ellos o ya está en el ojo de esa especie como de colectividad o de fuerza colectiva de la comunidad, de mantener su propio espacio. Y Sergio está ahí comentándome un poco preocupado, y con María también, que como la veían era la que dirigía toda la cuadrilla de obreros, pues preocupados como cómo tener cierta autonomía en el Infocentro, ¿no? Lo último que supe es que Sergio me contó que el Infocentro lo tienen cerrado ahora por el COVID, pero que igual pues la desesperación de salir a la calle por el COVID es mucho mayor, y en este espacio está full de gente y pues por supuesto la preocupación del COVID ahora en el uso de espacio público. Quiero cerrar con esta lámina que nos hace reflexionar un poco como esas posiciones que Michael introducía inicialmente, ¿no? Y quiero comenzar desde abajo, ¿no? Que tiene que ver con, sí, pues sí somos investigadores y investigadores de lo público, de la esfera de lo público, pero investigadores al interior de la disciplina, de la posibilidad de reformular nuestra práctica, nuestros protocolos de cómo hacer arquitectura, pero también reformular nuestros protocolos de cómo se hace la arquitectura o de qué se hace la arquitectura. Y eso implica investigar al interior de lo disciplinar, expandir los campos disciplinares y cruzarse con otras fronteras de saberes, pero también repensar lo vernacular, lo local, digamos, los saberes populares y cruzarlos con el saber científico y encontrar esos lugares de intermediación donde es posible repensar la práctica, ¿no? En algún momento estas obras se vuelven obras de activismo público o de una forma de activismo, porque no son obras son obras de autoiniciativa, son obras que cuestionan la forma en cómo la ciudad se construye, implementan metodologías de construcción colectiva y de gestión colectiva, permiten también repensar las formas de control del espacio público o las formas en cómo el espacio público debe ser desarrollado y cómo puede ser articulado con programas de acción que actúen en red y que permitan establecer esa red de relaciones y esa red de articulación y de economías alternativas. Entonces se vuelven formas de contrastar a la fuerza del Estado o a la fuerza establecida o a la fuerza de la institución, pero no rechazándola, pero permitiendo otra forma de institucionalidad que viene desde lo comunitario y otra forma como de entender que si las instituciones que están responsables por difundir la cultura no son capaces de llegar hasta el interior de estos lugares, entonces la cultura tiene que brotar de estos lugares y llegar a la institución como el vector, hacer una reingeniería del proceso, ¿no? Y por último, y por supuesto entonces el edificio es una protesta, entonces es una forma de protesta social, ambiental también, de saber que esos árboles que construyen toda la atmósfera bioclimática del lugar estaban completamente abandonados y tapados sobre capas y capas de concreto, y que solamente una pequeña ayuda hace que el ambiente tome su propia fuerza, o la naturaleza tome su propia fuerza y construyamos ambiente tanto como construimos edificios. Y en ese sentido también son protestas. Y actores, porque como les decía, esos edificios son plataformas públicas, plataformas de discusión y de intersección entre lo público y lo privado, son salas de mediación, son aulas de clase abiertas, y son lugares en las que
como profesionales nos sumamos a esas obras horizontalmente y empezamos a ser actores, que es algo que difícilmente logramos en arquitectura, ¿no? Y aun cuando la arquitectura actualmente habla de comunidad constantemente, nunca los arquitectos nos sentimos que somos parte de una comunidad. Siempre estamos trabajando para una comunidad. Pero lo mejor que pueda pasar en este sentido es que cada obra nos permita ser comunidad también, distanciarnos de nuestro rol disciplinar, no en su instrumentalidad técnica, que es fundamental, pero sí acercarnos a otras formas de relacionarnos con la gente, insertar el proyecto como una herramienta de empoderamiento comunitario y relacionarnos como actores públicos y como ciudadanos en procesos que tengan otro grado de relevancia, trascendencia y legado. Mil gracias por esa invitación otra vez, Michael. No, hombre, gracias a vos, Alejo. Muchas gracias por ser tan generoso con el tiempo también de compartirnos información tan valiosa, sabiendo que ¿a qué horas tenés allá? Son que las... Son las 2:30. Híjole, compadre. Pero Bueno, estaba ya, preparado porque tenía muchas ganas de verlos y muchas ganas de participar en esta serie. no, hombre, muchas gracias. Y nada más quisiera que quisiéramos robarte unos minutitos más solo para ver si hay un intercambio con las personas que están conectadas. Y yo nada más quería como en cada charla como que subrayo algunas cosas que me parecen pertinentes dentro de la conversación que implica con otros speakers que han estado en esta serie, ¿verdad? Y que son recurrentes. Hay conceptos que se vuelven recurrentes muy fuertes como el concepto de ecología, el concepto que Teddy Cruz y Fona Forman lo dijeron hace tiempo y yo como que las participaciones que hemos tenido hablan sobre los sistemas curatoriales. Entonces aquí esta perspectiva, noción de archivo, inventario, de memoria comunitaria se vuelve cada vez más pertinente y relevante. Washington Fajardo, el director de planificación urbana de Río de Janeiro, también mencionaba sobre esto. Entonces sentimos que es algo recurrente. Yo quisiera, de lo que vos estás aportando sobre la mesa, me gustaría enfatizar esto que decís de proyectos de autonomía colectiva. Esto desemboca en esta necesidad de generar archivos inventarios de memoria comunitaria que de alguna manera demuestran la fricción que se da en el trabajo, pero la fricción como algo necesario, ¿verdad? Para que las cosas sucedan. Entonces de ahí me lleva a que las obras abiertas, como vos las planteas, estas obras abiertas, cómo surgen y cuál es el gen o la gestión que hay detrás de ellas. Son unas de las preguntas importantes que todos nos hacemos todos los días. Y creo que vos pones algo sobre la mesa que es hermosísimo, que son las especificidades del territorio. O sea, que las cosas específicas son supremamente relevantes y tienen una trascendencia y que en esas especificidades se van descubriendo herramientas de involucramiento en la praxis, ¿verdad? La teoría puesta en práctica, vamos descubriendo estas cosas. Y yo digo, trato de condensar estas ideas porque ahora que se hablaba del Infocentro finalmente, que estaba cerrado por el tema del COVID, estas fricciones y estas herramientas de involucramiento se han visto congeladas, se han visto encerradas, se han visto fisuradas, se han visto dislocadas por lo que estamos viviendo, pero a pesar de que es un momento muy difícil para muchas personas en este momento, esas fricciones se han exacerbado para bien y para mal, y entonces nos hace tal vez ver con una mirada aún más crítica, porque vamos a ver, voy a decir algo que puede sonar un poco feo, pero el exacerbado de estos fenómenos nos ha ayudado a poner en perspectiva ciertas cosas que hacen y le dan relevancia y pertenencia a lo que estamos haciendo en las distintas prácticas y oficios y a la hora de proyectar el espacio. Entonces, yo creo que este momento ha sido algo forzado, que nada, no nos esperábamos, que ya estamos transicionando a una etapa post, esperemos, pero que nos ha puesto en el proceso a poder tener también conversaciones importantes sobre las formas de opresión en las cuales vivimos, las que se nos imponen, las que van a desaparecer, las que vienen, pero también cómo nos reinventamos y hacemos que esto, tal vez la palabra reinvención no me gusta tanto, está como hablar de sostenibilidad hoy en día, pero cómo generamos nuevas aproximaciones en función de lo que estamos viviendo. Entonces,
quiero dejarlo ahí, me parece valiosísimo todo lo que nos compartís de tu experiencia, que es muy amplia, súper rica en cuanto a las acciones de la praxis, y yo creo que en eso vos sos súper riguroso, tenés un rigor muy valioso en cuanto a lo que es la reflexión crítica y cómo ésta se pone en práctica. Entonces, más bien dejo el espacio abierto. No sé si, Alejo, ¿quieres comentar algo más? O dejo, por favor, a nuestros participantes, estudiantes, profesores, si quieren comentar algo, adelante. Gracias, Michael. Hombre, gracias a vos, estuvo buenísimo. Pueden levantar las manitas si quieren por acá y vamos asignando la palabra. Adelante. Aprovechemos al Alejo porque es tarde ya. A ver, una manita. Camila, adelante. Gracias, Camila. Hola, un Hola. gusto. Muchísimas gracias por darnos esta charla, estuvo increíble. Gracias, Yo Camila. sí le quería hacer una pregunta un poco específica por algo que usted mencionó en realidad. Mi pregunta va como, en nosotros, ¿cómo podemos identificar estos elementos, como usted ya mencionó, de construir sobre una oportunidad? Si, digamos, por ejemplo, el lugar a intervenir en su mayoría están, o sea, las construcciones que están ahí son construcciones sumamente informales. Entonces, sí, esa es mi pregunta. Claro, tú dices, ¿cuál es la posición sobre construir sobre la informalidad, ¿no? Sobre la precariedad o la Sí, o sea, responsabilidad profesional, ¿no? En ese sentido. sí, sí. Sí, a mí, la verdad, eso, Camila, para mí es como afortunadamente nosotros no hemos tenido ningún accidente. Han pasado cosas que, y como sabes, pues la construcción, el sector de la construcción es un sector en la cual fallece muchísima gente en los sitios de obra, ¿no? La arquitectura no es un juego peligroso en cierto sentido, ¿no? No solamente el proceso de construcción y de izamiento de elementos, de maniobras de obra, son procesos muy complejos y peligrosos, así como en la manipulación de herramientas y la seguridad industrial que requiere la obra, ¿no? Pero también la arquitectura en sí misma, siendo digamos, un suelo como construido, una pieza construida, una construcción material, también tiene una cierta como fragilidad o al menos puede estar supeditada a los cambios o a fuerzas de lo natural o a simplemente a los procesos de decadencia del material o de alguna especie como de falla que no está calculada, o digamos, la cierta responsabilidad que el proyecto tiene en los procesos de ideación. Y generalmente la ingeniería son procesos que los arquitectos sufren mucho, ¿no? O digamos, es una cosa como bastante como global, mundial. Hay una cierta fricción entre nuestras disciplinas, ¿no? Hay un pensamiento que pareciera estar fuera del proceso arquitectónico, que es el proceso de ingeniería. Como ves, en estos procesos, los procesos de ingeniería son tan importantes como los arquitectónicos. Digamos, siempre hay una componente estructural en el proceso de diseño. Y no son proyectos que después se calculan, sino que nacen de cómo performan, cómo se comportan estructuralmente. Yo te diría, Camila, que esa es quizás como la herramienta para hacer trascender una obra comunitaria en una obra de relevancia institucional. Porque las obras comunitarias generalmente están ligadas a lo precario, a lo no formal, y está muy bien porque en la obra social hace falta siempre una obra experimental o de indagación o de ignición, como de levantar intereses, de probar cosas, de prototipar cosas como estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, en los procesos de empoderamiento generalmente se dan con pequeños aparatos o pequeñas intervenciones que están muy bien y pues no sé, nosotros nos conocimos justamente haciendo talleres en ese sentido, ¿no? Con Entre Nos
haciendo talleres en otras partes del mundo con estudiantes, y eran procesos muy bonitos porque trabajábamos con comunidades y hacíamos intervenciones de calle, ¿no? De arte público o de instalación pública muy rápidos, efímeros, transitorios, pero muy vivos. Pero a nosotros nos producía una cierta como de tristeza o de frustración que no trascendían, sino que se convertían en momentos de ignición, pero la arquitectura después se convertía en basura y la gente abandonaba, y toda la fuerza, el entusiasmo y el optimismo que se sentía en los primeros momentos de engagement, de intercambio, se desaparece, la propia materialidad de la arquitectura los desaparecía. Entonces, estos ejercicios son ejercicios de tratar de reescalarlo en el tiempo, porque lo extienden un proceso en el tiempo. 5 años, 10 años, 15 años tiene la obra que más largo tenemos, y se escalan en el tiempo para poder permitir que las fuerzas comunitarias crezcan de otra manera, las energías, la renovación material y tal, pero también reescalarlo en superficie y en tamaño. Entonces ahí es donde entran los procesos de ingeniería. Una vez teniendo la ingeniería, las formas operan con más precisión, no solamente con dar la seguridad, que por supuesto es importante, pero también con no jugar con la economía, que siempre es muy reducida. Es en saber en que cada perfil está colocado en una posición que ahorra dinero. Y esa es nuestra responsabilidad. Entonces sí hay una responsabilidad técnica, porque a veces se renuncia a eso para no diseñar, como que el arquitecto social no diseña porque el diseño impone, y es ciertamente el diseño impone. Entonces, ese es justamente el punto de equilibrio. ¿En qué momento imponemos por las restricciones y las necesidades técnicas, y en qué momento dejamos que haya participación en la propia construcción del edificio? Entonces, tiene que ver de pronto con... Yo entiendo y creo, y lo hemos vivido, en que la participación incluso puede estar en los procesos de ingeniería, siempre y cuando exista un protocolo que permita esa transferencia de saberes. Pero generalmente los protocolos de empoderamiento o de participación en la obra que tienen una cierta ingeniería de pronto se deja para los cerramientos. Entonces se construyen los cerramientos colectivamente, etcétera, etcétera. O se construye el mobiliario, o se renueva, o se ambienta, pero siempre... Cada una de esas obras también, aparte de cambiar esa noción de ascender a la escala institucional, pero pertenecer al bottom-up, yo te diría, Camila, que también tiene que ver con eso que hablábamos antes de romper el hito moderno en que la obra se inaugura. Es como que se le quita el manto, ¿no? Y se entrega a lo público. Y lo público está esperando por lo técnico, por proveer, ¿no? Y cuando abren y devenan la obra, la gente no esperaba nunca eso. Entonces ahí está la frustración. Y siempre es lo mismo, repetido sistemáticamente, ¿no? Y es el tiempo en que comienza y el tiempo en que termina la arquitectura. Comienza cuando hacemos la raya y termina cuando se abre la obra. Quizás no es así, ¿no? Quizás comienza mucho antes y termina mucho después, ¿no? Y eso es muy bonito de entender, ¿no? En la obra pública, ¿no? Yo quisiera ahí, tal vez, Camila y Alejo, aportar algo importante de una conversación que tuve hace un tiempito atrás con Raúl Megrota. Él decía, vamos a ver, la importancia de los retos urbanos no está relacionada, como bien apuntabas hoy también, como bien apuntabas hoy, Alejo, a construir cosas, sino más bien prestarle atención a esa gradiente de posibilidades que se desliga de las preconcepciones binarias de cómo entendemos las ciudades. Esta preconcepción binaria de lo formal y lo informal, ¿verdad? Y entonces el reconocer, o sea, de que hay una gradiente de posibilidades en ese intermedio, y ahora si le trasladamos lo que decía Alejo, de verdaderamente reconocer la vida de los proyectos, ¿verdad? Que tienen mucho más valor antes y después, inclusive a veces. Entonces, y poderlo trasladar en esa gradiente, lo que nos vamos a encontrar es un tejido de construcciones socioespaciales que están totalmente entrelazadas, ¿verdad? Y que de alguna manera le vamos dando forma, y ya nosotros decidimos si esas formas son perversas o si verdaderamente están haciendo algo
en beneficio del hábitat que co-creamos todos, ¿verdad? Sin querer queriendo hacemos cosas buenas y malas al mismo tiempo. Entonces, creo que es muy bonita. Y la pregunta de Camila de la pertinencia, digamos, de lo que significa lo formal e informal, yo creo que habría que cuestionarnos el movernos distantes de esa preconcepción, ¿verdad? De lo que es una noción binaria. Y que viene también de la mano con el tema de género, que nos interesa en este cuatrimestre, ¿verdad? Que también esa preconcepción binaria, lo que nos interesa son los derechos humanos. No nos interesa categorizar estrictamente, pero sí reconocer las luchas importantes que se están dando en materia de género también. Entonces, buenísimo. Gracias, Camila, por la pregunta. ¿Alguien más quisiera aportar algún comentario? Aprovechemos aquí el Alejo. Adelante, sin miedo. Que se ponen un poco tímidos y tímidas, yo no sé. Este es con la manito. Sí, claro. Pero no veo las manitos. El cuatri pasado teníamos 4 manos ya a estas alturas. Yo como utilizaba mucho el Zoom, no tanto el Meet, la primera vez que lo utilicé y quería aplaudir en la charla, pisé la manito y me dieron la palabra. Sí, de una, team, terminando. Muy loco el Team, sí, es medio complicadillo, pero bueno, todo bien, aquí es la plataforma que usamos y también suena, trabaja. Sí, claro. Bueno, ¿alguien más? Adelante. Vamos a ver. Veo como que se quieren, como que se deciden, pero no se deciden. ¿Cómo está el asunto? Sí, pueden preguntar cualquier cosa, por supuesto, ¿no? Claro. No, sino para ir cortando, porque también me da pena con vos con el tiempo, por la hora. Sí, que me desperté. Si hubiera seguido recto. Bueno, si no hay, yo la verdad que tengo un montón de preguntas, pero te las puedo hacer luego en otro espacio, cualquier cosa. Yo nada más quería, si no hay algún otro comentario o reflexión. Ya hay una manita por ahí, perdón, no la vi. Gracias, Elisa. ¿Hay alguien? Bien, Hola. sí, yo Elisa, usted levantó hace rato, es que ya vi que tenía como bloqueado el asunto. Dale, perdón, dale. Que yo quería decir que, bueno, muchísimas gracias por la charla y a mí me pareció súper interesante eso de reciclar los materiales que hay en la zona. Entonces quería preguntar cómo ustedes clasifican los materiales, o sea, cómo le dan como si funciona, si no funciona, cómo hacen esta selección de los materiales. Ya, muy bien, Elisa, me encanta que preguntes eso porque además hay una posición que establecer con respecto a la materialidad de eso, ¿no? Como ves, nosotros hicimos una técnica de indagación del mundo industrial. Casi todas las obras que en verdad hemos logrado hacer es como hacer una investigación de la industria y saber en qué punto la industria genera, no diría basura, pero desperdicio o material obsolescente, creo que es la mejor forma de llamarlo, ¿no? Como una materia que caduca, pero todavía está activa en términos de su tectónica, ¿no? Su ontología material está todavía presente, aun cuando queda desincorporada del mercado y ya no es posible, ¿no? Entonces, no sé, en un momento estuvimos buscando madera confiscada, buscando entre los patios de maniobra, los patios de trabajo de las industrias, de la zona industrial de Barquisimeto, y preguntando por artefactos que estaban afuera que nadie usaba. Preguntando por contenedores también que nos podían donar. Después cada pedazo de cabilla, unos postes de luz que también logramos reutilizar. Y después cuando llegó lo mínimo, que eran esos contenedores, y algunos, y la reja, alfajor y perfilerías menores, comenzó todo ese experimento de encofrados y tratar de ver cómo podíamos reconstruir herramientas basadas en los materiales. O sea que eso es como lo más importante, porque sí es cierto que hay materiales que se recolocan como segundas vidas y entran como otro estado como de relaciones con el ambiente construido, por supuesto. Pero también es como pensar en ese ejemplo de la lámina de metal, ¿te recuerdas? La lámina de metal se corta y le pertenece a un objeto.
el objeto puede usarse, pero el material puede usarse porque removimos un material. Es como un poco al revés, ¿no? Pero cuando removemos el material y lo podemos usar, el material puede usarse para encofrar un lado. Ahora, después nos dimos cuenta que estábamos removiendo tierra, entonces la tierra podíamos colocarla en otro lugar. Y la lámina podía encofrar la otra cosa. Después la lámina todavía la teníamos y estaba ahí. Entonces, pero había que volverla. O sea, es como en todas las obras, incluso en las obras que tratan de tener una economía de los recursos y prestar atención a de dónde viene la materia, incluso siendo así, produces desperdicios. Entonces te das cuenta que lo importante es que como vienen los materiales en la industria tienen un ADN constructivo que son unas medidas. Y esas medidas si pueden ser incorporadas a las lógicas estructurales y a las unidades de medida estructural, entonces ya las piezas como vienen no tienen necesidad de corte, sino son usadas en su estado ontológico. Y ahí hay todo un tema que tiene que ver con la herramienta que utilizas, cómo los materiales también producen herramientas para seguir construyendo. Un material que se utiliza para un lado o para otro, un recurso que en un momento estorba termina siendo beneficioso para otro lado. Y entender el ciclo de las cosas, la cíclica o los patrones cíclicos o circulatorios que tiene la materia, ¿no? Ahí hay gente que se está cuestionando mucho este tema, Elisa, y lo lleva a ejercicios muy prácticos. Por ejemplo, ¿qué es lo local? ¿O cuáles son los materiales locales? ¿Qué es lo que tú consigues ahí mismo en ese barrio? ¿O es lo que tiene que ver con la zona donde está implícita? ¿O es local porque es en Barquisimeto y es una zona industrial? Ahí hay términos que son posiciones que hay que tomar en el proyecto, ¿no? Por ejemplo, decir, ok, yo voy a conseguir materiales que no tengan que no se muevan a 5 kilómetros de diámetro de donde está la obra, en un radio de 5 kilómetros, o un diámetro de 5 kilómetros, o de 10 kilómetros, o 15 kilómetros. Y eso es algo que estableces teniéndole esa especificidad del lugar que recalcaba Mike, ¿no? Ahí, en esa especificidad te das cuenta en que de verdad traer un material de pronto de la zona industrial no cuesta nada, porque son camiones que mueven cosas y van en esa misma vía, y de pronto 30 kilómetros no son nada, pero de pronto en otro lugar pueden ser cosas que puedas acarrear con tus manos nada más, porque no puede entrar en un camión. Entonces eso ya pone una condición. Entonces lo que es bonito de eso, Elisa, es siempre el manejar la totalidad del proceso constructivo y entender que el diseño también está ahí. Que no solamente el diseño opera cuando hacemos la morfología y después vemos qué pasa, sino que el diseño está también en la propia forma en cómo se hace la obra, en la forma en que los materiales se reutilizan, en la forma en que los patrones pueden ser, porque son estrategias. Y en tanto estrategia es una forma de proyecto, ¿no? De anticipar cosas, de proyectar, ¿no? De anticipar el futuro. Y de propiciar que el futuro se movilice a partir de un plan. Entonces el proyecto es una forma, es una institución, también es un documento, pero también ese documento permite flexibilidades, como decía, y con una cierta como espontaneidad en que las cosas pasen, ¿no? Entonces, bueno, la única forma de conocer ese protocolo de obra es cada vez entendiendo mucho mejor cómo pasan las obras, ¿no? Y tratando de reconstruir toda la historia, el timeline, y después entonces extender el proceso de diseño a la fase constructiva, o a la fase de procura de materiales, o a la fase de puesta a prueba, ¿no? Se convierte en un diseño holístico, integral, que anticipa verdaderamente cosas, ¿no? Y no se remite como al estado de lo que puedes producir en una oficina, ¿no? Pero muy buena pregunta, Elisa, gracias. Gracias. Excelente, Alejo, muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Si no, aprovecho, Alejo, para ir haciendo el cierre formal, más bien. Bueno, no, me pareció ver otra manita, no era de Elisa, ok. Bueno, doy un minutito más mientras está listo esto, si alguien quiere decir algo, si no, para ir cuadrando aquí el cierre, para que ya vayas a descansar, estimado. Right. Okay. Mira, nada más quería presentarte, esto te lo vamos a hacer llegar, que es un certificadito por parte de la plataforma, y la Universidad Veritas entrega el presente certificado a Alejandro Hayek por su participación en el conversatorio
Procesos de investigación espacial, organizado el día de hoy, lo firma mi persona y nuestro director de escuela, el arquitecto Iván Delgado. Entonces, Alejo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad que, como siempre, es un gran placer y no sé, a mí me parece fascinante el hecho de que, déjame nada más cerrar aquí esto, que me quedé pegado. El hecho de que siempre tenés algo que contarnos, eso me parece fascinante eso habla mucho de que estás dándole vuelta a los proyectos constantemente, sea un proyecto nuevo o algo que trabajaste hace tiempo. O sea, me parece que ese espíritu, puña, de estarle siempre buscando la reflexión a las cosas es algo súper valioso y de verdad muchas gracias por eso. Y Dino, buenísimo, estimado. Más bien, si no hay otra preguntita o comentario, pues te liberamos para que ya vayas a descansar. Gracias, Mike. Gracias por la invitación. Un gustazo participar en el programa y felicitaciones por la plataforma que además me parece relevante, hermosa y súper potente. Encantadísimo de seguir colaborando. Muchas gracias, Alejo. Y estamos conversando más bien para ver cositas también de esto, a ver cómo unimos fuerzas. Te mando un gran abrazo. Igualmente, gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué bien. Lo que pasa es que aquí no se ven todas las cámaras al mismo tiempo, lástima. Sí. Un abrazo. Chao, Alejo. Saludos otra vez. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, a nosotros nos queda una media horita, pero estamos con el tema de la repentina. No sé si tienen alguna consulta.